Gracias, Ángel, muy amable. Amigos de Como Cada Mañana, bueno, pues ahora está con nosotros, como se los adelanté antes del corte, el doctor oftalmólogo Vladimir Villarreal, que nos viene a decir qué vamos a hacer ahora con esta vida tan moderna. Sí se acuerda que hace algunos años, antes del invento de la computadora, antes de que tuviéramos la computadora personal en casa y que la utilizáramos para casi todo, nos decían, oye, no, niño, no puedes ver la televisión, tienes que estar a 5 metros de distancia. Yo como me acuerdo de esto que me decían y me moría de risa porque digo, a 5 metros, realmente contaba 5 metros y no veía nada de la televisión que teníamos en casa porque era de 19 pulgadas. Pues cómo vas a ver algo, ¿no? Pero todo esto lo decían por la cantidad de radiación que tenían ese tipo de televisores. Hoy ya no tenemos de ese tipo de monitores, o son muy raros porque son monitores viejos de computadora. Sin embargo, ahora todo el día y todo lo que hacemos literalmente está o tiene que ver con la computadora. ¿Y qué le hace esto a nuestros ojitos? Doctor, ¿cómo estás? Javier, Bienvenido. buenos días. Gracias. Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Y sí, fíjate que ahorita comentaste algo, bueno, tú tenías un lujo, te diría, ¿cuántas pulgadas tenías tu tele? De 19 pulgadas. Era grande, Era grande, nos tocó creo que de 12 todavía. Y sí se veía, ahora también recuerda que, digo, para nuestra edad, nuestra generación, era un televisor por casa. Sí, nada más. Entonces lo veíamos y no había tantos programas, así que pues realmente sí tomábamos esa distancia. ¿Y cuánto tiempo podríamos estar viendo la tele? ¿Un par de horas? Sí, cuando mucho, porque como tú dices, no había mucha programación. No había mucha programación, ¿no? Y pues nosotros como niños, ya a las 8 de la noche ya vámonos, ¿no? Ya no había nada. Entonces, era pocas horas las que estábamos expuestos y efectivamente eran televisores que radiaban. Que si tú te fijas, todavía los televisores de hoy en día, aunque sean de LEDs o de plasma, lo que sea, traen en el manual que después de 10 años hay que retirarlos de una forma, aunque estén funcionando, de una forma muy segura, porque todavía producen radiación. Ahora, el problema de hoy en día han sido, yo creo que no nada más las computadoras personales, sino tablets y celulares, ¿no? Todo el día están ahí. Entonces, calcúlale cuántas horas están en esto y aparte con una distancia ya no es 1 metro, ya son centímetros. Ya son de 30, que es una tablet, bueno, lo correcto es 30 centímetros, hasta 60, que es la máximo, lo que es una computadora personal, ¿no? Entonces están a veces 5, 6, 7, 8 horas o más inclusive. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nos ha llegado mucho en el consultorio, se reseca el ojo. El ojo tiene dos mecanismos de protección. El primero es la lágrima. La lágrima mantiene una protección increíble y una protección térmica, o sea, ayuda a que no se caliente, digamos, el ojo. Entonces, la computadora y todos estos medios producen dos cosas, calor y radiación. El calor suena chistoso, pero sí lo está produciendo porque lo tenemos a 30 centímetros. Entonces, reseca la primera protección, que es la película lagrimal. La siguiente es en la córnea, tenemos a unas células que son el epitelio. Son células que se descaman diario y se regeneran. Entonces es una forma de mantener protección de radiación y calor. Entonces si tenemos el calor constantemente, quitamos la primera barrera que es la lubricación y la siguiente barrera que es la córnea se empieza a descarapelar, vamos a decirlo así, se empieza a descamar. Entonces cuando se descama queda al vivo los ojos rojos, y es lo que tú comentaste ahorita, esa es la sensación de arenillas. Cada vez que pasa el párpado sobre esta córnea, cuando parpadeamos, pues está rozando todas esas células que descamó por el calor, entonces son las basuritas que sentimos. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Pues antes, lo primero, mantener estos mecanismos de defensa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La primera es con lubricantes, con lágrimas artificiales. Hoy en día todos los laboratorios tienen muchas marcas, yo creo que cualquiera que diga lágrima artificial, que no tengan afasolina, ni vasoconstrictores, ni nada de esto, pueden hacerse. Fórmulas, pues ahora sí que hay de muchas, ¿no? Entonces son lágrimas artificiales y yo les recomiendo que las usen mínimo así les pongan la receta de 3 hasta 6 veces al día. No por horario, sino en la computadora. Tú estás trabajando, aplicarlo, estarlo aplicando. Entonces mantienes la primera barrera. Entonces manteniendo la primera barrera, que es la de la lágrima, pues mantienes automáticamente la segunda. Estas nuevas lágrimas artificiales traen compuestos, algunas ya traen vitaminas, traen sustancias para regenerar otra vez el epitelio, ¿no? Y mantenerlo bien. Entonces, no les puedo restringir porque es palabra de todos los padres. Oiga, dígale a mi hijo que no puede estar tantas horas en la computadora. Pero sí veo que les dejan el trabajo ahí, tienen que hacer el estudio, tienen que hacer la tarea, tienen que estar ahí. Y ya acabaron, y ahora el medio de entretenimiento de ellos, pues es los videojuegos, es el chateo en el celular y todo. Entonces, también es parte de su diversión. Entonces, si no los puedo yo evitar, por lo que les digo, pues cuídense, ¿no? Entonces, esto es lágrimas artificiales. Si ocupan lentes, fíjate en este detalle, lo hemos
hecho este experimento ya desde hace como 10 años, o 9 más o menos. Tuvimos un grupo de estudiantes de un bachiller que traían este problema. Entonces, un estudiante empezó con que, pues, ¿qué hago, no? Y es que ellos siempre, pues, para variar, al último querían estudiar lo que no estudiaban todo el año, pasar el examen. Entonces, estaban pegados a la computadora 12, 16 horas al día. Entonces, hicimos fue darles lubricantes y darles una graduación, aunque fuera mínima, pero ponerle esa graduación en una mica que fuera policarbonato con antirreflejante. Y sí vimos que se disminuyó en más del 60% las molestias. Porque el otro peligro que hay es, bueno, ¿qué va a pasar si quitamos la primera barrera que es la lágrima y la segunda barrera que es la córnea se descama? ¿Qué podría pasar? Pues es una quemadura corneal muy severa. No va a dejar cicatriz ni nada, pero a la hora que perdemos esas dos barreras de protección, pues el otro peligro que nos llega mucho es las infecciones. No. Porque pueden estar en la computadora, se resecó ya la lágrima, se descamó el epitelio de la córnea, entonces queda sin protección, entonces salen a la calle o cualquier otra cosa y pueden agarrar una infección. Y facilísimo, con tanto No, que facilísimo. flotando, Entonces ¿verdad? llegan al consultorio con el ojo rojo. Entonces cuando yo los veo sí tienen el ojo reseco y les tengo que dejar a fuerza un antibiótico, ¿no? Porque hay el gran riesgo de que se infecte. Entonces el antibiótico va a evitar cualquier infección y el lubricante va a ayudar a que, los nuevos lubricantes van a ayudar a que se regenere este epitelio. Ay, qué impresionante esto que que estabas comentando sobre las lágrimas. Yo quisiera preguntarte algo de las lágrimas estas que venden en las tiendas americanas. Digo esto para quienes vivimos aquí en la frontera. Se lo comento así porque quienes nos escuchan o ven en el interior del país, pues bueno, para nosotros la dinámica de cruzar la frontera y comprar el súper o comprar algunos artículos de higiene personal son muy comunes estas actividades. En las tiendas, no puedo decir marcas, pero como todas tienen su marca propia, la mayoría de los supermercados y tiendas departamentales tienen productos de marca propia, ¿tienen buena calidad estas lágrimas? Sí tienen buena calidad, pero yo recomiendo las marcas que hay, ¿no? De las clásicas, de grandes compañías, ahí las van a ver. Le llaman OTC en Estados Unidos, que sí que ya están en venta de mostrador, no necesitan receta, y son las mismas que tenemos aquí. Fíjate que en Oftalmo, eso lo hemos comentado, casi la mayoría de los productos que hemos estado usando, por ejemplo, para glaucoma y eso, son mundiales. O sea, aquí la gente, por ejemplo, que tiene glaucoma o los lubricantes, a veces sí me dicen, están un poco caros. Y le digo, sí, es un estándar mundial. Por ejemplo, estas gotas, tanto lubricantes como de glaucoma, en especial estas dos líneas, se fabrican en una parte del mundo. Pues, unas son en México, otras en Estados Unidos, otras en Sudamérica, otras en Irlanda, creo, otras en Francia y así. Entonces, esa gota en especial que se fabrica en ese país es para distribución mundial. Entonces mantienen la calidad, la misma calidad. Entonces, a veces sí nos los hace un poquito costosos aquí, a lo mejor al mexicano, pero les digo, vale la pena porque si agarramos algo que no tiene la calidad que queramos, pues nos da problema. Pero en este caso, un poquito de sacrificio, pero tenemos las gotas. Porque como le digo al paciente, imagínate que yo te diga, ¿sabes qué? Tienes que comprar estas gotas y te van a salir carísimas y tienes que ir a Estados Unidos o mandarlas a importar de Japón o de Europa. Pues no van a poder. Digo, eso sería ya algo imposible. En cambio, la ventaja de este sistema que han hecho los grandes laboratorios transnacionales, pues vale la pena, porque cuesta un poco más, pero tiene la calidad que te va a garantizarlo. No, y sobre todo tratándose de los ojos, ¿no? Que uno dice, ahí es en donde uno menos quisiera escatimar la verdad de las cosas. Bueno, pues ahí lo tienes. Tenemos una pregunta del público. Doc, ¿qué es lo que sucede con la radiación que recibimos de los rayos solares? Es decir, salimos a la calle y al parecer yo tengo entendido que recibimos más radiación del sol, de lo que reflejan las superficies y del calor mismo que genera, que lo que podríamos recibir de una pantalla de computadora. ¿Es esto cierto? Sí, fíjate que sí. Yo siempre les he recomendado a los pacientes que usen lentes solares de tipo polarizado, porque había muchos que dicen, ¿sabes qué? No me gustan los lentes de sol, no estoy acostumbrado. Yo en particular no me gusta tampoco los lentes de sol porque sí se me hacen un poquito incómodos por lo oscuro, no me gusta. Entonces hay lentes que son polarizados, pueden ser inclusive claritos, muy claritos, pero están filtrando todo su rayo ultravioleta y de calor. Entonces yo les recomiendo a mis pacientes, usen eso, los van a sentir muy cómodos, no van a sentir el oscurecimiento que a veces no les agrada al paciente y con eso sí vale la pena protegerse, porque no nada más va a producir un ojo seco, sino el rayo ultravioleta nos va a producir dos problemas, uno en el cristalino que es catarata, no tengo problemas, se operan, quedan bien. El otro problema es que pueden producir quemaduras hasta dentro, en la retina.
y dejan manchas, vamos a decir, como manchas y desgaste, que eso ya no es recuperable. Wow, bueno, Sí. pues ahí lo tienen. Fíjense, qué bueno, la pregunta estuvo muy ad hoc porque sí vale la pena invertir también en un buen par de anteojos, no en esos de marca libre o de los que son imitación, ¿verdad? Pues fíjate que últimamente, digo, mi obligación es eso, y he estado viendo que hay marcas de bajo precio y que sí son polarizados. Entonces, nomás fantástico. busquen que sean polarizados y con eso van a estar protegidos. Vladimir, muchísimas gracias. Danos No, tus gracias a números ti. de contacto si eres tan amable. Todos aquellos que quieren dudas, preguntas o sugerencias, estamos en el 6 34 32 31.